bienvenidos hermanos y hermanas. Soy Manuel Villalobos. Somos aquí el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas para las personas que nos ven en horario diferido. Han sido dos días que hemos tenido con el profesor Oscar. De verdad, han sido muy alentadoras estos acercamientos. Gracias, Oscar, gracias, hermano, por este acercamiento a estos personajes. Y poco a poco nos vamos introduciendo a este mundo del Adviento, este tiempo de espera. Y bueno, vamos a ver hoy a qué textos vamos a tener estar reflexionando y estudiando. Así que bienvenidos a todos y a todas, y a su casa. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Félix, y a todos ustedes con quienes estamos haciendo este camino bíblico de preparación a la llegada del Salvador en este bendecido 2023. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida, renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, gustemos la dulzura del bien, gocemos siempre de su celestial consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, buscamos Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 11 al 17. Dice: entonces estamos en la escena del templo. Evangelio de Lucas, comienzo, está Zacarías en el templo. Entonces se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías quedó desconcertado y tuvo miedo. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu esposa, te dará un hijo al que llamarás Juan. Él será para ti un motivo de gozo y de alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni bebida alcohólica. Estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Precederá al Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con sus hijos y atraer a los rebeldes a la sabiduría de los justos, preparando así al Señor un pueblo bien dispuesto. Palabra del Señor. Vamos a compartir. Share. Hoy vamos a seguir la figura de Juan el Bautista. Vamos a comenzar con él acá en el Evangelio de Infancia de Lucas, que es en realidad el único evangelista que se ocupa de la concepción, el nacimiento y la infancia de Juan el Bautista. Y después ya aparece en los 4 evangelios. Entonces hoy nos vamos a dedicar no solamente al Juan Bautista niño, sino el Juan Bautista y su misión. Decíamos que en este curso que venimos realizando en Adviento, el primer día hemos dedicado al comienzo de Mateo con su genealogía, buscando el origen de Jesús, su enraizamiento en el pueblo de Israel, su identidad como hijo de David, hijo de Abraham, y luego va a decir que es hijo de Dios en el texto que analizaremos mañana. Mañana vamos a continuar con Mateo. Y ayer hemos abordado el comienzo de Lucas, y Lucas comienza curiosamente con esta escena en el templo, con este matrimonio de familia sacerdotal, Zacarías y su esposa Isabel, el anuncio del ángel Gabriel, un texto elaborado en paralelo
con el anuncio después a nuestra Madre la Virgen, queda en el centro la escena del encuentro de las dos mujeres, luego viene el nacimiento de Juan el Bautista, el nacimiento de Jesús, y finalmente trae Lucas esta escena de Jesús a los 12 años entre los doctores de la ley en el templo. Allí tenemos un cuadro. Entonces hoy vamos a comenzar con Lucas, pero vamos a volver a Mateo, que nos cuenta también sobre este niño, ¿sí? Y bastante, porque a partir de la vida pública todos los evangelios van a hablar de él. Entonces, ¿cuáles son las fuentes que vamos a seguir? Obviamente, los 4 evangelios, evangelios canónicos. Después también vamos a tomar algunos textos de los Hechos que mencionan a Juan el Bautista, y vamos a hacer mención de Flavio Josefo, quien habla en las antigüedades judías, una obra, ya voy a hablar en su momento, quién es Flavio Josefo, un historiador de los primeros tiempos, sobre Juan el Bautista, para que vean la importancia, la relevancia, el protagonismo de este profeta que veíamos ayer, también sacerdote, porque viene de familia sacerdotal. Vamos al texto de hoy, estamos en Lucas, ¿no? Dice, en el anuncio, le dice el ángel, bueno, no temas, tu súplica ha sido escuchada, Isabel tu esposa te dará un hijo a quien le llamará Juan. Decíamos que en el pueblo de Israel, vamos a insistir mañana, el tema de en la concepción de un hijo, o mejor dicho, el proceso de una persona implicaba concepción, el periodo de gestación y el alumbramiento, y con el rito luego de poner el nombre, que era un reconocimiento, una incorporación a la familia. El nombre lo ponía el padre, ¿no? En la Biblia generalmente siempre es así, salvo en el caso de Eva, que le pone el nombre, creo que a Set, ¿no? Pero siempre es el padre. En este caso no tiene chances de elegir el nombre. El Señor le da, el ángel le dice, se va a llamar Juan. Juan en hebreo, Yehohanan, o en arameo, Yohanan, que se podría traducir así como Dios ha hecho gracia, ¿no? Ha hecho un favor. Este niño es totalmente obra de Dios. Es un nombre también común en el pueblo de Israel, por ejemplo, en el libro de los Macabeos hay uno famoso llamado Juan Hircano. Bueno, entonces le da este nombre y le dice, será para ti un motivo de gozo y alegría. Obviamente lo han esperado, han orado, por eso le dice, tu súplica ha sido escuchada. Imagínense la súplica, los años que habrán rezado, es más, ya estaban desesperanzados por la esterilidad y por la vejez. Dice, muchos de su nacimiento, porque será grande a los ojos del Señor. Ya vamos a ver después qué dice Jesús de él, ¿no? Mira lo que dice. No beberá ni licor, no beberá ni vino, dice en la traducción, ni bebida alcohólica, ni licor, o sea, ninguna bebida fermentada. Estará lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué será este petitorio? Que a algunos de nosotros nos costaría mucho. Entre ellos, Manuel y yo, que nos tomamos unas cuantas cervezas en Mar del Plata. Y allí se ve que Manuel gestó este curso. ¿Cuál es el petitorio? Si uno va al libro de Números, en el capítulo 6, versículo 1 al 21, hay una institución religiosa que se genera, que se llama nazireato o nazir, ¿no? Es una consagración. Podía ser temporal, ¿no? Un voto de consagración al Señor por un tiempo. ¿Qué implicaba? No tomar bebida alcohólica, no cortarse el cabello, ¿no? Hacer por un tiempo, y no tocar
muertos, que lo impurificaban. Allí después ustedes lo leen tranquilos al capítulo 6 del libro de Números y explica qué era este voto. Este voto generalmente era temporal. Hay un pasaje en los Hechos que Pablo dice que había hecho este voto del nazireato y después lo podía acompañar ya cuando terminaba el voto, por un determinado tiempo, iba al templo y lo acompañaba de una ofrenda. Podía ser el varón y podía ser la mujer, ¿no? Un voto de consagración. Hay algunos casos en la Biblia, como en el caso de Samuel y de Sansón, que son como nazires permanentes. Pero entonces acá el niño está consagrado. Y dice, el Papa Benedicto da una explicación interesante, dice, ¿por qué será? Dice, porque es sacerdote, y si uno va al Levítico, es decir, lo voy a leer, que es importante para nosotros los curas, ¿no? Muy interesante, ¿no? Levítico 10, 9, 11. Más allá que una cuestión práctica, interesante, porque hay que estar sobrio, lúcido para el culto, mire lo que dice. Entonces el Señor dijo a Aarón, 10, estamos en Levítico 10, 9, 11, ¿sí? Dice, entonces el Señor dijo a Aarón, cuando tengan que entrar en la carpa del encuentro, ni tú ni tus hijos beberán vino o cualquier otra bebida que pueda embriagar, porque de lo contrario morirán. Este es un decreto válido para siempre a lo largo de las generaciones. Así ustedes podrán discernir lo sagrado de lo profano y lo puro de lo impuro, y enseñar a los israelitas todos los preceptos que el Señor les ha dado por intermedio de Moisés. Qué interesante y valioso. Hay que estar sobrios, lúcidos, para discernir lo profano de lo sagrado, lo puro de lo impuro, y para poder enseñar la ley. Porque los sacerdotes, como va a decir también Malaquías, enseñan la ley. Ustedes saben que en el pueblo de Israel la ley es lo máximo, la Torá, que no es ley de Dios, no le escriben ni los reyes, ni David, solo es ley de Dios, de Moisés, y esta es la ley suprema. Entonces, para enseñarla, para practicar, para hacer un culto, entonces se le prohibía. Explica muy bien el Papa Benedicto, que dice que como es sacerdote, pero no solamente no va a estar solamente entrar alguna vez en la carpa del encuentro, Juan se encuentra verdaderamente con aquel que es Dios, está en la presencia de Dios. Por eso dice, será grande a los ojos del Señor, ¿no? Estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre, o sea, un niño bendito. Y dice, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Precederá al Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con sus hijos y atraer a los rebeldes a la sabiduría de los justos, preparando hacia el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, define la misión de este niño, ya se la define el ángel, a partir de la profecía de Malaquías, y habla expresamente de Elías. Entonces, vamos ahora a Mateo 11, 14. ¿Está? Si alguien encuentra el texto y lo quiere leer, lo hace. Bueno, voy yo entonces.
dice 11:13, porque todos los profetas, lo mismo que la ley, han profetizado hasta Juan. Y si ustedes quieren creerme, él es aquel Elías que debe volver. El que tenga oídos, que oiga. Había una promesa del retorno de Elías, que está allí en Malaquías, que ya lo vamos a ver, y dice, esto ha acontecido con Juan. Vamos 17, 10, 13, el mismo Mateo. Después de la transfiguración, dice, entonces los discípulos le preguntaron al Señor, ¿por qué dicen los escribas que primero debe venir Elías? Claro, los escribas conocían bien la escritura, conocían el pasaje de Malaquías. Él respondió, Jesús, sí, Elías debe venir a poner en orden todas las cosas, pero les aseguro que Elías ya ha venido y no lo han reconocido, sino que hicieron con él lo que quisieron, y también harán padecer al Hijo del Hombre. Los discípulos comprendieron entonces que Jesús se refería a Juan el Bautista. Ahora, busquen después, esta tarea para la casa, homework, Primera de Reyes, del capítulo 17 al 19, aparece este profeta magnífico que es Elías. Elías. Vamos a ver solo un texto para que ustedes entiendan por qué viste Juan de ese modo, viste intencionadamente. Miren, en Segunda de Reyes, en el capítulo 1, versículo 8, miren lo que dice. Dice, el rey les preguntó, ¿cómo era el hombre que subía al encuentro de ustedes y le dijo esas palabras? Ellos le respondieron, era un hombre con un manto de piel, con un cinturón ajustado a la cintura. Entonces el rey exclamó, es Elías el Tisbita. ¿Sí? Luego, es una escena ahí donde lo acosan a Elías y él liquida a todos los que vienen a molestar. Del 1 al 18. Bueno, ahí va a aparecer cuando Elías es arrebatado al cielo y le deja el manto y el poder, el manto era, ahí venía el poder a Eliseo. Entonces ustedes tienen en primer libro de Reyes, los capítulos 17 al 19, y en el segundo libro de Reyes, este es lo que le llamamos el ciclo de Elías. Decíamos ayer que la Biblia, la división de la Biblia hebrea es muy sabia, que tiene 3 colecciones, ¿verdad? Torah, Nebim y Ketubim. Ley, profetas y escritos. Nosotros generalmente seguimos la división a partir de la Biblia griega y hablamos de Pentateuco, históricos, proféticos y sapienciales. Pero fíjense, miren, la Biblia hebrea, después de la ley, vienen estos 8 libros, los Nevim Rishonim y los Nevim Aharonim, y en estos primeros libros, en Josué, Jueces, Samuel, Reyes, ya aparecen profetas, varios profetas. Y uno de esos más significativos es Elías. Es como el profeta. Por eso, si uno hace memoria, cuando se da la escena de la transfiguración, ¿quiénes están con Jesús? Moisés, representante de la ley, y Elías, representante del profetismo. También ambos habían tenido la revelación de Dios, una manifestación, una epifanía en el Sinaí, porque como cuenta el libro de los Reyes, después de que
Elías defiende, Elías le toca vivir siglo noveno, una época de mucha confusión religiosa en Israel por hacer alianza, por picardía política, no sé cómo se dice en otros lugares, acá picardía decimos cuando uno hace algo, a ver, decimos también avivar, cancherear, pues ya estoy como el Papa, yo haciendo neologismo, ¿no? Entonces, cuando hace una alianza, el rey de Israel con Fenicia se casan, un matrimonio así soñado, como el del príncipe Carlos y Lady Di, para los que somos viejos, ¿verdad? Que era el matrimonio. Hay un salmo compuesto a propósito, ¿no? Ahí entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado, y ella le dice, eres el más bello de los hombres. Era toda una boda que le iba a traer prosperidad al pueblo. Efectivamente trajo, pero la reina trajo todo su culto a Baal y terminó dominando al rey. Entonces Elías queda solo y es cuando se enfrenta en el Carmelo a los profetas. Después que Elías ha luchado, ha defendido la religión y ha vencido, es texto que todos ustedes conocen, entonces la reina le pone precio a la cabeza de Elías y dice, miren esto después de todas las afinidades con Juan. Y Elías, ¿qué hace? Huye y se va hacia el sur, Beersheba, y de ahí ya quiere morir, se siente, está en crisis Elías. Es una figura muy interesante. Ha defendido la religión, ha contado con el favor de Dios y siente ahora que su vida no vale nada, así lo dice. Pero miren de inteligente, y esto es lo que hay que hacer. Está en crisis y se va a buscar en un lugar donde Moisés había experimentado a Dios. Y emprende el camino al Sinaí, llega y va a contar ese texto hermoso, cuando Dios lo esconde en la roca, dice que no lo encontró a Dios en la tormenta, en el trueno, sino, dice el texto hebreo, Kol de mamá daka, en un susurro suave, en una voz de un susurro suave, que nosotros traducimos como brisa suave, pero es como una voz de un susurro suave que le habla a Dios, pero no es tampoco un lenguaje romántico, porque el Señor le señala la misión y le dice, vas a volver, vas a ungir en Damasco, rey de Arán, a tal persona, en Israel tal persona, y lo vas a ungir a Eliseo. También se le acabó la misión a él, y ahí vuelve. Entonces este es un profeta significativo, vestía de un modo específico. Por eso, uno de los últimos profetas, que es un nombre simbólico, vamos al texto de Malaquías. El nombre Malach es mensajero, ¿no? Entonces, este profeta dice en el capítulo 3, versículo 1, ya estamos, Elías profetiza siglo 9. Imagínense que Malaquías es de los últimos. Dice, yo envío a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí, y enseguida entrará en su templo el Señor que ustedes buscan, y el ángel de la alianza que ustedes desean ya viene, dice el Señor de los ejércitos. O sea, es un retorno, una preparación. El texto es severo, habla del juicio de Dios. Miren el versículo 23 y 24. Al final dice, acuérdate de la ley de Moisés, mi servidor, a quien yo prescribí en el Horeb preceptos y leyes para todo Israel. Yo les voy a enviar a Elías, el profeta, antes que llegue el día del Señor, grande y terrible. Esto también va a hablar Amós. El día del Señor es el día final, el día del juicio. Dice grande y terrible. Él, o sea, el profeta, hará volver el corazón de los padres hacia sus hijos
y el corazón de sus hijos, de los hijos hacia sus padres, para que yo no venga a castigar el país con el exterminio total. Entonces, el profeta tiene que preparar un tiempo de conversión, un tiempo de conversión para la llegada de Dios. Tiene esta misión de que no nos encuentre así de cualquier modo. De ese modo, fíjense, el Nuevo Testamento define la misión de Elías. ¿Qué pasaba también? Así como Moisés, dice el texto bíblico al final del libro del Deuteronomio, muere, pero no le encuentran la tumba. En el caso de Elías, está narrado allí en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 2, es arrebatado en un carro de fuego. Por lo tanto, se esperaba que regresara. Hasta el día de hoy, el pueblo israelí, el pueblo judío practicante, cuando celebra la Pascua, deja un lugar en la mesa para Elías, para el retorno de Elías. Para el Nuevo Testamento, en la figura de Juan, ha vuelto Elías, lo dice expresamente en el Evangelio de Mateo, cuando le preguntan a Jesús. Miren, vamos al libro del Eclesiástico, lo que era la figura de Elías. El libro del Eclesiástico, ustedes saben, es un libro que lo podemos datar con bastante precisión, porque fue, dice, esto se lo escribió un sabio, Jesús ben Sirá, ¿no? Escribió este libro hermoso, una reflexión sobre la ley en un contexto ya del helenismo, y el nieto encontró el manuscrito y lo tradujo al griego. Y en el prólogo dice, cuando yo llegué en la época del rey Ebergete, entonces se puede fechar en el segundo siglo antes de Cristo. Este libro es maravilloso. No está en la Biblia, el judaísmo no lo incorporó, por esto que estaba escrito en griego, no entró en el canon, pertenece a lo que nosotros llamamos deuterocanónico, y en las Biblias no todas, porque lo incorporan de los hermanos evangélicos, no suele estar, pero ahora vienen con deuterocanónicos también. Y este libro trae un elogio, ¿no?, de los grandes personajes bíblicos, ¿no?, un elogio. Y dice en el 48, capítulo 48, va elogiando, fíjense, antes va siguiendo un orden, ha hablado de Josué, Caleb, Finjás, mírenlo allí en la Biblia, los jueces, Natán, David, va contando la historia, pero la va contando desde los personajes notables. Y llegamos a Elías. Dice después que habla de Jeroboam. A Jeroboam lo juzga mal, ¿no?, porque la separación del reino. Dice, 48. Después surgió como un fuego el profeta Elías. Su palabra quemaba como una antorcha. Él atrajo el hambre sobre ellos y con su celo los diezmó. Recuerden que fue una época de sequía como castigo. Por la palabra del Señor cerró el cielo y también hizo caer 3 veces fuego de lo alto. Qué glorioso te hiciste, Elías, con tus prodigios. ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? Tú despertaste a un hombre de la muerte y de la morada de los muertos por la palabra del Altísimo. Tú precipitaste a reyes en la ruina y arrojaste de su lecho a hombres insignes. Tú escuchaste un reproche en el Sinaí y en el Horeb una sentencia de condenación. Tú ungiste reyes para ejercer la venganza y profetas para ser tus sucesores. Tú fuiste arrebatado en un torbellino de fuego por un carro con caballos de fuego.
De ti está escrito que los castigos futuros aplacarás la ira antes que estalle. Mire, cita acá Malaquías. Para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y restablecer las tribus de Jacob. Felices los que te verán y los que se durmieron en el amor, porque también nosotros poseeremos la vida. Y de ahí sigue, cuando Elías fue llevado en un torbellino, Eliseo quedó lleno de su espíritu. Bueno, fíjense la relevancia, la valoración de un judío piadoso del siglo II, antes de Cristo, sobre esta presencia de Elías. Por lo tanto, el Nuevo Testamento y en el anuncio se identifica a la misión de Elías, perdón, la misión de Juan el Bautista con la misión asignada a Elías. ¿Cuál es el contexto histórico de la misión del profeta? Lo tengo el power muy grande. ¿Qué dice arriba? Mateo, Lucas. Vamos a Lucas 3. Voy a achicar un minutito el power. Bueno. A ver, léanme ustedes porque no lo veo bien acá el power. ¿Qué dice al principio? Mateo 3, 1 al 12. Bien. Vamos ahí a Mateo. Lucas está primero. Sí, vamos con Lucas, que es el capítulo 3. Es 1:20. Ustedes saben, en el capítulo 2 de Lucas hay una ambientación histórica. Lucas le interesa mostrar cómo la historia de la salvación se inserta en la historia, podríamos decir, civil, universal. Miren en el Lucas 2, este es un texto, cuando van a contar el nacimiento de Jesús. En aquella época apareció un decreto del emperador Augusto, ordenando que se realizara un censo en todo el mundo, tiempo de Augusto. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria. ¿Está? Da el contexto. Vamos al 3. Ya hemos terminado en Lucas en el 12, el Evangelio de la Infancia. Acá se une a Marcos y a Mateo. Decíamos que Marcos, que es el Evangelio más antiguo, vamos un minutito a Marcos. Miren el Evangelio de Marcos. Por lo que sabemos hasta hoy, el primer evangelio escrito, no digo el evangelio canónico, así en el orden que tenemos, es Marcos, es el evangelio más antiguo. Mire cómo comienza. Comienzo de la buena noticia de Jesús Mesías, Hijo de Dios, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Mira que yo envío mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen su sendero. Así se presentó Juan el Bautista en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Miren, el Evangelio de Marcos comienza con Juan, con un Juan adulto. Miren versículo 6. Juan estaba vestido con una piel de camello y un cinturón de cuero. ¿Como quién? Como Elías, como lo describe el segundo libro de los Reyes, el capítulo 1. Dice, y se alimentaba con langosta y miel silvestre y predicaba diciendo. Bueno, esto, fíjense cómo comienza esta escena de Marcos, de la presentación de Juan el Bautista.
bautismo de Jesús y las tentaciones es común a los tres sinópticos. Obviemos nosotros Mateo 1 y 2 y Lucas 1 y 2. Vamos a Lucas 3. Precisa el momento, dice, el año 15º del emperador Tiberio, que han pasado 30 años del nacimiento de Jesús. ¿Me explico? Ya no gobierna Augusto, sino Tiberio. Cuando Poncio Pilato gobernaba la Judea, ya no está Herodes el Grande, que estaba en el nacimiento de Juan el Bautista y en el nacimiento de Jesús, el que manda la matanza. ¿Por qué gobernaba Pilato? Porque ya había sido intervenido Judea por el mal gobierno de Arquelao, que lo vamos a ver mañana cuando estudiemos la Sagrada Familia de Nazaret, la ida a Egipto y el retorno de Egipto. Dice, ¿quién gobernaba? Estamos en el año 30, Poncio Pilato. Siendo Herodes, ¿qué Herodes? Este es Herodes Antipa, un hijo de Herodes el Grande, tetrarca de Galilea. Su hermano Filipo, tetrarca de Iturea y Traconítides, y Lisania. Por eso hay una ciudad cerca del nacimiento del Jordán que se llama Cesarea de Filipo, la hizo este otro. Y Lisanias, tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de Anás y Caifás. Dios dirigió su palabra a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Comenzó entonces a recorrer toda la región del Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito, profeta Isaías. Miren qué interesante este texto, esta ambientación de Juan el Bautista. Nos hacía notar un día en un encuentro un hermano que es nuestro vicepresidente de la Asociación de Biblistas Argentinos, Pablo Andiñach, un gran biblista. Él nos hacía notar en un encuentro que teníamos los biblistas este texto de impactante, porque mire, habla de Tiberio, el emperador, Poncio Pilato, el gobernador, los tetrarcas, los poderosos. Sin embargo, Dios dirige su palabra a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. No está ni en la ciudad, no está ni en la corte, no está ni en los centros de decisión, está en el desierto. Y comienza la misión. Y la misión tiene un momento, no es una cosa así descolgada, diríamos nosotros, ¿no? Es interesante esta ambientación que pone Lucas. Y miren los hechos, cómo es de importante esta misión de Juan, porque ahí se considera el comienzo de la vida pública de Jesús. Vamos a Hechos 1, 21. Cuando están haciendo el discernimiento, ya estamos con la comunidad cristiana, después de la resurrección, están esperando la llegada del Espíritu Santo, como les mandó el Señor, están en Jerusalén, se apresuran en reemplazar a Judas Iscariote, están haciendo un discernimiento, quién va a ocupar ese lugar para que quede el cuerpo apostólico en 12 miembros. Y dice en el 21, es necesario que uno de los que han estado en nuestra compañía durante todo el tiempo que el Señor Jesús permaneció con nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día de la ascensión, ese se ha constituido junto con nosotros testigos de su resurrección. Para ser apóstol tiene que haber hecho experiencia de la vida del Señor
y el comienzo de la vida pública del Señor, volvemos ahí a Lucas, se considera con el bautismo de Juan. Bueno, ustedes saben que después del bautismo, dice los tres sinópticos, el Espíritu Santo, empuja a Jesús al desierto y vienen los 40 días que constituyen nuestra cuaresma, ¿verdad? Los 40 días de preparación de Jesús para la misión, y recién después el Señor vuelve a Galilea. Pero también el Señor Jesús estaba allí en donde Juan tenía su centro, a orillas cerca del Mar Muerto, y donde desemboca allí el río Jordán en el Mar Muerto, desierto de Judea. O sea, lo podemos ambientar histórica y geográficamente. Juan se declara testigo de Jesús. ¿Qué dice la primera cita? Lucas 3:15-18. Bien, gracias. Mire, dice el texto: como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan no sería el Mesías, Juan era una figura relevante. Es tan relevante en los orígenes que Flavio Josefo cuenta la muerte de Juan. ¿Quién es Flavio Josefo? Flavio Josefo es un historiador, que capaz que saben algo de Flavio Josefo, ¿no? Capaz que estoy hablando de más. ¿O quieren que les cuente algo de Flavio Josefo? Cuente. Bueno. Flavio Josefo era un sacerdote judío que le toca vivir por el año 60, cerca de la primera revuelta de los judíos contra los romanos, que va a acarrear como consecuencia la destrucción del templo, ¿no? Hay tres grandes momentos ahí que son determinantes también, y hay que conocerlos para ver la evolución de la comunidad cristiana. Antes del 70, los judíos se rebelan contra los romanos y los romanos llegan y destruyen el templo, 70. Después del 115 se rebelan en la diáspora, hace una rebelión, los reprimen también los romanos. Y después del 135 se ilusionan con un personaje llamado Bar Kokhba, el hijo de la estrella, que ellos creen que es el Mesías, y se embarcan de nuevo en una guerra contra los romanos. Imagínense, contra los romanos. Y los romanos vienen, ya destruyen Jerusalén. ¿Cómo será la destrucción? Que trazan a Jerusalén, quieren borrar, trazan una nueva ciudad y le llaman Aelia Capitolina, ¿no? Y donde estaba el templo, hacen unas estatuas a los dioses romanos. Y en el sepulcro también, para borrar la memoria de los cristianos. Y en Belén, Adriano también. Mañana vamos a hablar un poquito, cuando hablemos del tema de José en Belén, esto de lo que habían hecho los romanos. Bueno, Flavio Josefo, en la primera revuelta, él va a Galilea, lo delegan, por los años 60, 66, lo delegan y va a preparar. Entonces, él prepara esta revuelta, pelean contra los romanos, y él llega un momento en que su gente queda atrapada, y entonces ellos se hacen un juramento de que no se iban a entregar, y hacen sorteo y se matan, y queda al final y no se mata. Lo toman los romanos preso. Vespasiano tiene la suerte de hacerle una promesa que iba a ser emperador, y le acierta. Entonces, cuando Vespasiano se convierte en emperador, lo saca de la cárcel, le pone unos escribas y le permite escribir. Entonces, Flavio Josefo escribe, le escriben en griego, la guerra judía, de Verum Judaicum, y las antigüedades judías. Y después escribe también una apología contra un tal Apión.
El judaísmo no le dio mucha difusión, ni lo toleraban porque lo consideraban un traidor. Los cristianos tomaron mucho de esto. Flavio Josefo tiene datos muy interesantes para conocer el templo, para conocer la historia de la época. Y él arranca de la época de los macabeos. Es una obra apasionante. Yo he leído Contra Apión y La Guerra Judía, ¿no? No he leído Antigüedades, no había conseguido un ejemplar en español, pero es una obra apasionante. Bueno, fíjense la importancia de Juan. Flavio Josefo lo nombra. Era un personaje reconocido, un profeta, un hombre coherente. Dice esto en Lucas. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan sería el Mesías, por eso la gente, era una época de búsqueda, se iban al Jordán y Juan los recibía allí, tenía una prédica tremenda, ¿no? Y la gente, y tenía un rito que los metía al agua y ellos se aliviaban, y la gente, bueno, iba. Dice, le preguntaba, él tomó la palabra y dijo a todos, yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de su sandalia. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla para limpiar su era y recoger el trigo de su granero, pero consumirá la paja en el fuego inextinguible. Y por medio de otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo la noticia. Y Juan, según dice el texto de Mateo, tiene una prédica dura. Vamos a Mateo. Esto es para cuando ustedes se ponen así mimosos y se molestan porque el cura les levantó un poquito la voz, porque no son acogidos, porque no los contiene. Miren si estábamos en la época de Juan. Dice Juan, Mateo, capítulo 3. Toma el texto Marcos, de Mateo de Marcos y amplía. Dice, Juan tenía una túnica de pelos de camello, un cinturón de cuero, se alimentaba con langosta y miel silvestre. La gente está en el Jordán, ¿no? Está en la zona, me olvidé de buscar mi mapa, en la zona este, ¿no? A la altura más o menos, cerca de Jericó, más al sur ya viene el Mar Muerto, hay una zona desértica y ahí desembocaba el Jordán, que en esa época tenía mucha agua, ¿no? Dice, la gente de Jerusalén está hacia el oeste a unos 25 kilómetros, de toda la Judea y de toda la región del Jordán iba a su encuentro, y se hacía bautizar por él en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Hay una historia interesante, no está comprobado, que Juan habría estado con los esenios, esta gente que se había retirado. Los esenios eran un grupo de gente observante dentro del judaísmo con determinados ritos, así como estaban los saduceos, como estaban los fariseos, los celotas. Los esenios eran observantes, y una línea más extrema, en rebeldía con el templo de Jerusalén y con el sacerdocio, se retiró a una zona frente al Mar Muerto. Allí vivían esta gente, hacía una vida casi monacal, y ellos copiaban los libros, ¿no? Los guardaron en rollos. Cuando llegó precisamente, ya por los años 60, cuando llegó la revuelta y venían los romanos avanzando, escondieron esos rollos, esa biblioteca que tenían en las cuevas circundantes, y quedaron allí escondidas. Se encontraron algunas, cuenta Orígenes, en la época de los Antoninos, unos rollos
pues quedó escondido y el gran hallazgo fue en 1948. Famosos hallazgos en Qumran, en la zona del Mar Muerto y en el desierto de Judea, en toda esa región. Eso ha sido fantástico. Permitió avanzar en el conocimiento de los manuscritos más de 1000 años, porque los más antiguos que se tenían, como por ejemplo el códice de Leningrado, el códice de Alepo, eran de los siglos 9 o 10. 1000 años se pudo avanzar, conocer textos antes de Cristo. Era una comunidad judía. Cuando uno visita Qumran, cuando ustedes vayan a Tierra Santa y visiten Qumran, se pasa un video. Ahora este año estuvimos, no lo hace, antes era mucho más lindo. Uno entra a un anfiteatro, les voy a contar porque los otros ya le sacaron la magia. Entonces uno entra a un pequeño anfiteatro, se baja una pantalla así y cuentan y se nota la vida de Qumran. Y allí aparece Juan el Bautista. Mire, ellos lo tienen incluido, Juan el Bautista. Bueno, cómo vivían, cómo cosechaban los dátiles ahí en Jericó, cómo era su vida de oración. Cuando termina la película, se levanta el telón, ¿no? Y la pantalla, y aparece una cueva y uno entra por ahí. Y ahí están los rollos. Y sale a donde está la ruina de Kirbet Qumran, ¿sí? Bueno. O sea, lo que quiero, no sé si me hago entender, que era una figura notable del judaísmo del primer siglo, para los judíos y obviamente para nosotros. Y habrá sido tan notable que los evangelios se tienen que encargar de decir que él es el precursor y él no es el Mesías, lo aclara. Ahora, ¿cómo era su expectativa? Él, como seguía la línea profética dura, él pensaba que venía un Mesías a cortar la cabeza. Miren cómo lo recibía. Para ustedes que se horrorizan, aquí veo unos feligreses míos ahí en el chat. Imagínense que lleguen el domingo a misa, ¿no? Ustedes quieren que uno los abrace, los salude, que los contenga. Miren Juan el Bautista. Al ver que muchos fariseos y saduceos se acercaban a recibir su bautismo, Juan les dijo: raza de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira de Dios que se acerca? Produzcan fruto de una sincera conversión y no se contenten con decir: tenemos por padre Abraham. No se contenten con decir: soy católico, apostólico, romano. Dice: porque yo les digo que de estas piedras Dios puede hacer surgir hijos de Abraham. Mire este mensajito. El hacha está puesta en la raíz de los árboles. El árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua para que se conviertan, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Y siempre insiste en el tema del fuego. ¿Qué le hace acuerdo del fuego? Elías tiene en su mano la horquilla y limpiará la era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego inextinguible. ¿No? Bueno, y después la gente le pregunta qué tenemos que hacer y él les dice: bueno, a los soldados hagan tal cosa, a los otros hagan otra. Tiene una prédica exigente. Hay que vivir la justicia y llega el tiempo de Dios. Él se siente un testigo, un precursor. En el Evangelio de Juan, miren qué interesante, Juan ya lo introduce en el prólogo, el único personaje histórico que se introduce en el prólogo, que nos está remontando más allá de la historia del tiempo. Dice en el versículo 6, y también es una aclaración:
apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo de la luz para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. Dice, sigue el prólogo, la palabra era la luz verdadera. ¿Quién es la luz? Jesucristo, la palabra eterna. Pero mire cómo lo introduce en el prólogo, en el versículo 15. Juan da testimonio de él al declarar, este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido porque existía antes que yo. Y dice bueno, y después aparece, después del prólogo, miren cómo comienza en el 19, este es el testimonio que dio Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén para preguntarle. Como había una expectativa, le preguntan, mire lo que él contesta. ¿Quién eres tú? Él confesó y no lo ocultó, sino que dijo claramente, yo no soy el Mesías. ¿Quién eres entonces? Le preguntaron. ¿Eres Elías? Juan dijo, no. ¿Eres el profeta? Tampoco respondió. Ellos insistieron, ¿quién eres para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dice de ti mismo? Y él dice, siempre se define con el texto de Isaías. Una voz que grita en el desierto, allanen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Miren qué interesante esto de que él dice del profeta, porque en el Deuteronomio, en el capítulo 18, dice, primero habla del discernimiento de un verdadero profeta, un falso profeta. Y dice Moisés, Dios suscitará otro profeta como yo, poderoso en obras y palabras. O sea, cuando él no esté, Dios va a dar un profeta. Cuando termina el Deuteronomio, dice así, no había aparecido el profeta. Por eso en el Evangelio de Juan, cuando Jesús multiplica el pan, cuando camina sobre las aguas, ellos dicen, este es el profeta. La pregunta era, ¿el profeta? No es el profeta. Entonces, es un testigo de Jesús. Allí tienen ustedes, aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 22 al 36. Ahí da un testimonio largo, hermoso el texto. Dice, después de esto Jesús fue con sus discípulos a Judea. Ahí en Juan se van cruzando. Recuerden que los discípulos de Juan el Bautista, según el Evangelio de Juan, que era Pedro, Andrés, Juan y Santiago, entre otros, se vienen con Jesús. En el Evangelio de Juan, eran discípulos de Juan el Bautista. Se vienen detrás de Jesús, hacen la experiencia. O sea, ya Jesús comienza a crecer en su liderazgo y Juan le va cediendo y se va retirando. Dice en el Evangelio de Juan, después de esto Jesús fue con sus discípulos a Judea. Permaneció allí con ellos, miren este detalle, y bautizaba, Jesús bautizaba. Juan seguía bautizando en Enón, alguna traducción dice Ainón, cerca de Salim, porque había mucha agua en ese lugar y la gente acudía para hacerse bautizar. Y cerca de Jericó, allí había una correntada más grande en esa época, no tenía la población que tiene ahora, el Jordán crecía, traía mucha agua, ¿no? Le voy a contar una anécdota. Cuando estaba en Tierra Santa, y dice, bueno, vamos a Jordania, en esa época, en el año 99,
bueno, siempre las fronteras han sido difíciles, ¿no? Pero cruzamos nosotros Jordania y vamos a cruzar el puente Allenby. Yo me imaginaba un puente enorme, ¿no? Y es un río chiquitito, parecían los ríos de acá de mi provincia. Aquí hay un río famoso, el río del Valle. Lo que pasa es que se toma el agua en el lago y se distribuye a todo un país que tiene más de 8 millones de habitantes. En aquella época no estaba ese dique y venía y desembocaba allí en el Mar Muerto. Por eso dice, había mucha agua allí. Entonces dice, se originó entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Fueron a buscar a Juan y le dijeron, Maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y del que tú has dado testimonio, también bautiza y todos acuden a él. Cuando se le va la gente de la parroquia del Padre Manuel, ¿no? Y van los feligreses comedidos, se van al otro lado. Juan respondió, nadie puede atribuirse nada que no haya recibido del cielo. Ustedes mismos son testigos de que he dicho, yo no soy el Mesías, pero he sido enviado delante de él. Dice, en las bodas el que se casa es el esposo, pero el amigo del esposo que está allí lo escucha, se llena de alegría al oír su voz. Por eso mi gozo es ahora perfecto. Es necesario que él crezca, yo disminuya. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra pertenece a la tierra y habla de la tierra. El que vino del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió dice las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Una elaboración maravillosa, ya trinitaria también, de este testimonio que da Juan, ¿no? Esto está en el capítulo 3. Vamos al 5, 33, 36. Está hablando, en el Evangelio de Juan, está planteado todo como un gran juicio. Y en un juicio se necesitan los testigos. Va a decir Jesús, mi testigo es el Padre, son las obras, y Juan el Bautista, ¿no? Testifican a favor. Dice Jesús, si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no valdría. Pero hay otro que da testimonio de mí, y yo sé que ese testimonio es verdadero. Ustedes mismos mandaron preguntar a Juan, capítulo 1, ¿verdad? Y él ha dado testimonio de la verdad. Dice Jesús, no es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto es para la salvación de ustedes. Juan era la lámpara que arde y resplandece, y ustedes han querido gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, son las obras que el Padre me encargó llevar a cabo. Estas obras que yo realizo atestiguan que mi Padre me ha enviado, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces, Jesús es el acreditado. Si hay esta insistencia, es porque había una gran polémica, y la polémica estaba planteada por la relevante figura de Juan en el judaísmo de ese entonces. Después, en el capítulo 10, versículo 40, estamos en el Evangelio de Juan, que es el último evangelio muy elaborado. Dice al final,
después del discurso del buen pastor, ¿se acuerdan? Dice, bueno, ellos intentaron nuevamente detenerlo, pero él se le escapó de las manos. Jesús volvió a ir al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado, y se quedó allí, en este lugar que dicen Ainón, que dice en el capítulo 3. Muchos fueron a verlo y la gente decía, Juan no ha hecho ningún signo, pero todo lo que dijo de este hombre era verdad. Y en ese lugar muchos creyeron en él. Bueno, miren todo, la elaboración, el testimonio, la transmisión del Evangelio de esta figura de Juan que testimonia al Mesías y que se sabe ubicar diciendo que él no es el Mesías. Ahora, como Juan tenía esta imagen así severa del Mesías que venía a cortar la cabeza, el hacha está puesta en la raíz, cuando Jesús se presenta lleno de misericordia y comparte con los pecadores, con los publicanos, Juan se desconcierta. Y dice el Evangelio de Lucas, volvemos a Lucas, capítulo 7. Se desconcierta él y dice, Juan, del versículo 18. Esto está en el texto paralelo de Mateo, capítulo 11, versículos 2 al 6. Dice, Juan informado, ¿de qué se informa? De las cosas que hacía Jesús, de esto por sus discípulos, y llamando a 2 de ellos los envió a decir al Señor, ¿eres tú el que tenía que venir o debemos esperar a otro? Mire cómo hay que leer la Biblia con atención, porque en algunos pasajes parece que la tiene clarísima. Pero miren acá, dice, ¿eres tú el que debía venir o debemos esperar a otro? ¿Qué lo desconcierta? El actuar de Dios en Jesús, que no viene a ejecutar, a cortar la cabeza, sino está lleno de misericordia. Dice, cuando se presentaron ante él, le dijeron, Juan el Bautista nos envía a preguntarte, ¿eres tú el que tenía que venir o debemos esperar a otro? En esa ocasión, Jesús curó a mucha gente de sus enfermedades, de sus dolencias y de los malos espíritus, y le devolvió la vista a muchos ciegos. Miren qué interesante. El Señor, ¿con qué responde? Con las obras. Primero les permite ver el actuar. ¿Y por qué va a deducir él? Porque esto estaba anunciado en Isaías. Dice, entonces respondió a los enviados, vayan a contar a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados y los sordos oyen. Los muertos resucitan. La buena noticia es anunciada a los pobres. Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. ¿Qué tal? Mateo, fíjense en el paralelo, 11:12. Da un detalle ahí Mateo. Mire lo que dice Mateo, nos da un detalle interesante. Juan el Bautista oyó hablar en la cárcel. Ya estaba en la cárcel. Según sabemos por Flavio Josefo, estaba en la cárcel de Maqueronte, una fortaleza que había hecho Herodes el Grande, que la habían convertido en cárcel, allí cerca del Jordán, ¿no? Dice, en la cárcel, y mandó a 2 de sus discípulos para preguntarle,
¿Eres tú el que tenía que venir o debemos esperar a otro? Bueno, Jesús le contesta entonces, el Señor le contesta, ¿no?, con las obras y con un pasaje de Isaías, que eran las obras de los tiempos mesiánicos. Cuando se van, miren lo que dice Jesús de él. Dice, cuando los enviados de Juan partieron, ya le mandó la respuesta hecha con obras y con palabras. Cuando los enviados de Juan partieron, Jesús comenzó a hablar de él a la multitud diciendo, ¿qué salieron a ver en el desierto? Iban allí al Jordán, ¿verdad? Al desierto de Judea. Una caña agitada por el viento. ¿Qué salieron a ver? Un hombre vestido con refinamiento. Los que llevan suntuosas vestiduras y viven en la opulencia están en los palacios de los reyes. Contraste entre Herodes y Juan. ¿Qué salieron a ver entonces? Un profeta. Les aseguro que sí, y más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Les aseguro, miren esto, que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan. En el otro pasaje dice, entre los nacidos de mujer no hay nadie más grande que Juan. Sin embargo, dice, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Todo el pueblo que le escuchaba, incluso los publicanos, reconocieron la justicia de Dios recibiendo el bautismo de Juan. Pero los fariseos, miren este detalle, los fariseos y los doctores de la ley, al no hacerse bautizar por él, frustraron el designio de Dios para con ellos. No creyeron, ¿no? Juan venía con una misión de lo alto, dice Jesús, dice en otro pasaje que hemos leído ahí, ayer, hasta Juan llega la ley y los profetas. Juan es el nexo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es el último de los profetas, el que tiene el privilegio de señalar al Cordero de Dios, y Jesús le hace este elogio como un hombre firme. Dice, no es una caña agitada por el viento, no es un hombre que viva en la opulencia, es un hombre grande, un hombre de Dios, como lo fue Elías. Bueno, ¿cómo muere? En el capítulo 9, seguimos en Lucas, ¿no? Vamos rastreando Lucas. Tomamos un evangelio, podemos hacer el de Mateo, por aquí hemos optado por Lucas, con quien lo venimos siguiendo desde la infancia, inclusive antes, desde su concepción. Dice, el tetrarca Herodes, al decir tetrarca no estamos hablando de Herodes el Grande, sino del hijo, de Herodes Antipa. Porque cuando se murió Herodes el Grande, se dividió el reino en 4. Por eso hablamos de tetrarquía, ¿no? Y después, en uno de esos, el que estaba en Judea, era Arquelao, del cual vamos a hablar mañana de nuevo, gobernó mal y lo intervinieron los romanos. Por eso había un gobernador en Judea, o procurador. Dice, el tetrarca Herodes, este Antipa, se enteró de todo lo que pasaba y estaba muy desconcertado, porque algunos decían, es Juan que ha resucitado. Otros decían, es Elías que se ha aparecido. Está hablando de Jesús, ¿no? Y otros, es uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero Herodes decía, a Juan lo hice decapitar. Entonces, ¿quién es este del que oigo decir semejantes cosas? Y trataba de ver.
esta curiosidad de Herodes, que lo va a ver al Señor, según Lucas, en el momento de la pasión, cuando Pilato se lo envía, ¿no? Y dice el texto que se amigan, ¿no? Se lo envían y el Señor Jesús no quiere ni hablar con él, no le contesta nada, ¿no? Bueno, esto que de la muerte está narrado en Mateo y en Marcos 14, 1, 12, que no lo voy a leer porque esto lo conocemos todos. Tenemos la fiesta de Juan el Bautista, celebramos el nacimiento 24 de junio y celebramos el día de su muerte, 29 de agosto. Y este texto lo conocen, la historia de Herodes, que simpatizaba con él, pero vivía con la mujer del hermano. La mujer del hermano tenía una hija hermosa, hacen una fiesta, se emborrachan, la chica es una fatal odalisca, ¿verdad? Y los borrachos allí, voy a decir una palabra que dicen aquí en la Argentina, babosos, ¿no? Dice. Entonces estos se obnubilan y le promete todo. Y la maldad de la mujer le pide la cabeza y lo hace decapitar. Y dice, lo hace entrar de Maqueronte, lo decapitan y los discípulos después retiran el cuerpo, los discípulos. Una catástrofe, ¿no? Semejante hombre, como dice un himno de la liturgia, terminar así la vida en manos de un borracho, ¿no? Bueno, este es el gran profeta, que como todo profeta coherente, da la vida y sufre por la verdad, ¿no? ¿Cuál es el origen del bautismo de Juan? En Lucas, volvemos a Lucas, ¿no? En el capítulo 20, versículos 1 al 8, dice, miren qué interesante, esto es una escena muy interesante que nos hace ver la astucia de Jesús, ¿no? Dice, este capítulo que está en los sinópticos es una serie de polémicas que vienen los herodianos, vienen estos, los fariseos, los saduceos, todos vienen a increparlo al Señor. No fue fácil la vida del Señor. Dice, 20. Un día, bueno, están los paralelos en Mateo 21, 23, 27, como pusimos ahí, y Marcos 11, 27 al 33, ¿verdad? Dice, un día en que Jesús enseñaba al pueblo en el templo y anunciaba la buena noticia, se le acercaron los sumos sacerdotes y los escribas con los ancianos, toda la cúpula. Los sumos sacerdotes eran la autoridad suprema. Después del exilio, cuando no pueden reconstruir la línea dinástica, salvo con Zorobabel, y se pierde la línea dinástica, cobra mucha importancia el sacerdocio, y se habla ya del sumo sacerdote, ¿no? Y estos ejercían el poder civil y religioso. Es verdad que estaba acotado también por los romanos, pero tenían, a nivel de local, ellos tenían el poder. Y los escribas, los expertos en la ley, y los ancianos formaban parte del Sanedrín. Miren toda esta gente. Y le dijeron, lo vienen a cuestionar. Dinos con qué autoridad haces estas cosas, o quién te ha dado esta autoridad. Claro, no se la han dado ellos porque tenía que tenerla Jesús. Es muy interesante a veces cuando nosotros nos apropiamos de ciertas cosas, ¿verdad? Ustedes saben que en la iglesia hay carismas. Y, por ejemplo, los obispos, los sacerdotes, no tenemos el carisma de la conducción, pero no todos los carismas. En el pueblo de Dios hay que discernir, hay que ordenar y tiene que ser para el bien común, porque no se pueden apagar los carismas, ni
ni censurar en muchos casos, ¿verdad? Bueno, dice, Jesús le respondió, yo también quiero preguntarles algo. Miren la astucia del Señor. Díganme, ¿el bautismo de Juan venía del cielo o de los hombres? Ellos se hacían este razonamiento. Decimos acá en Argentina, no tenían un pelo de tonto, ¿no? Eran astutos. Dice, ellos se hacían este razonamiento. Si respondemos del cielo, Él nos dirá por qué no creyeron en Él. ¿Se acuerda que estos no se hicieron bautizar? Estos estaban empoderados, no creían. Hay que tener siempre cuidado cuando nos atrapa la institución, el cargo, y uno pierde la frescura de la fe y de la presencia de Dios, ¿no? Dice, ¿el bautismo de Juan venía del cielo o de los hombres? Si respondemos del cielo, ¿por qué no creyeron? Y si respondemos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará porque está convencido de que Juan es un profeta. Mira el respeto que le tenían a Juan. Que ni estos se querían meter con Juan. Y le dijeron que no sabían de dónde venía. Jesús les respondió, yo tampoco les diré con qué autoridad hago esto. Genial, después va a venir, dar al César lo que es del César, a todos los va poniendo en su lugar. Decimos acá, los va ubicando en la palmera, ¿no? Bueno, ahí tenemos entonces el origen del bautismo de Juan. En los Hechos aparece una escena, mire cómo para marcar la importancia de Juan, ¿no? Y de su obra. En el capítulo 18, versículos 24 al 26, está Pablo ya llegado a Corinto. Estamos, miren, ya en el desarrollo del cristianismo, ya después del año 40. Dice, un judío llamado Apolo, originario de Alejandría, había llegado a Éfeso, esa gran ciudad de los orígenes cristianos, ¿no? Era un hombre elocuente y muy versado en las escrituras. Había sido iniciado en el camino del Señor y lleno de fervor exponía y enseñaba con precisión lo que se refiere a Jesús, aunque no conocía otro bautismo más que el de Juan. Comenzó a hablar con decisión en la sinagoga. Bueno, después lo tomaron Priscila y Áquila, que habían estado ya con Pablo, lo llevaron con ellos y le explicaron más exactamente el camino. Esto también es importante, como necesitamos los maestros que nos guíen, así es la fe cristiana. Pero miren, venía de Alejandría y él conocía el bautismo de Juan, el prestigio de Juan. Capítulo 19, sigue ahí el texto. Mientras Apolo permaneció en Corinto, Pablo, atravesando la región interior, llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos y les preguntó, cuando ustedes abrazaron la fe, ¿recibieron el Espíritu Santo? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído decir que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Les preguntó Pablo. El de Juan, respondieron. Miren cómo la fe es un proceso de conocimiento, de celebración, de compromiso misionero, de formación. Sigue el texto. Pablo les dijo, Juan bautizaba con un bautismo de penitencia, diciendo al pueblo que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Tengamos en cuenta que Pablo no compartió la vida terrena con Jesús, aproximadamente situamos su conversión. Bueno, allí algunos prefieren hablar de iluminación, de conversión, pero en el año 36.
Y mire, Pablo ya está instruido de todo esto y va instruyendo. Dice, era un bautismo de penitencia, diciendo al pueblo que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Pablo les impuso las manos y descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces comenzaron a hablar en distintas lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. En los libros de los Hechos hay varios Pentecostés. Este es uno. ¿Se acuerdan? Después del Pentecostés del capítulo 2 de ese inicial, hay otro con Centurión en la casa de Cornelio, del centurión Cornelio. Después hay otro allí en Samaria, o sea, el Espíritu Santo que va, este es el bautismo de Jesús es en el Espíritu. Bueno, entonces ahí tenemos. ¿A qué respondía Juan? ¿No? Mire, en la vida pública decíamos que Jesús, perdón, miren, volvamos al 3:22, Juan 3:22. Este es un texto que solamente lo trae Juan. Jesús también está haciendo cerca del Jordán el gesto de Juan, un gesto profético. 3:22. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a Judea, permaneció allí con ellos y bautizaba. Recuerden ustedes que los profetas enseñaban con palabras y con gestos. Entonces Juan había generado este gesto que acompañaba las palabras, el llamado a la conversión, a la penitencia, al cambio de vida, porque llegaba el día del Señor. Y miren, esto, vamos a Ezequiel 36. Seguramente Juan se había inspirado en este mensaje profético. Todos los profetas tienen signos, ¿no? Miren, Ezequiel 36. En el 25 al 27, dice, está hablando allí de la renovación de Israel. Dice, yo los tomaré de entre las naciones, dice Dios, ¿no? Los reuniré de entre todos los países y los llevaré a su propio suelo. Ezequiel, recuerden ustedes, es un profeta del exilio, de aquel exilio en Babilonia. Entonces dice, los llevaré a su propio suelo, o sea, van a retornar. Los rociaré con agua pura y ustedes quedarán purificados. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y que observen y practiquen mis leyes. La preparación, el retorno, la vida en Dios se promete también con gestos. El profeta Zacarías, que es uno de los últimos profetas, ¿no? Es post-exílico, dice en el capítulo 13, versículos 1 al 2. Aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, a fin de lavar el pecado y la impureza. Aquel día, oráculo del Señor de los ejércitos, yo extirparé del país el nombre de los ídolos y no se los volverá a mencionar. De la misma manera, expulsaré de esta tierra a los profetas y el espíritu de impureza. Entonces era una purificación
escatológica cumple Juan, anunciada por los profetas. En Hechos 13, cuando Pablo está, mire la prédica de Pablo, que es importantísima, ¿no? Cuando Pablo está en el primer viaje misionero y llegan con Bernabé a Antioquía de Pisidia, ¿se acuerdan? Y predican allí Pablo a una comunidad que proveniente del judaísmo. Le explica la historia de la salvación y dice Pablo, versículo 24, bueno, 23, dice, de la descendencia de David, como lo había prometido Dios, hizo surgir para Israel un Salvador, que es Jesús. Como lo había prometido, segundo libro de Samuel, la profecía de Natán, capítulo 7, ¿no? Dice, como preparación a su venida, dice Pablo, Juan había predicado un bautismo de penitencia a todo el pueblo de Israel. Y al final de su carrera, Juan decía, yo no soy el que ustedes creen, pero sepan que después de mí viene aquel a quien yo no soy digno de desatar la sandalia. Y cómo estaba ya insertado Juan en la prédica cristiana, su rol fundamental como el profeta precursor. Este texto que vimos anteriormente, más adelante en los Hechos, nos permite ver que, miren, por el año 54 tenía seguidores de Juan en Éfeso. Y si razonamos un poquito, que Apolo, que iba de Alejandría, conocía el bautismo de Juan solamente, cómo estaba de insertado en la comunidad cristiana la figura notable de Juan el Bautista, ¿no? Y toda su trayectoria, toda su misión. Es el ejemplo de coherencia, de aquel que tiene claro la vocación y la misión, para qué vino, sabe lo que tiene que cumplir. Y mire cómo define su misión, su tarea. Dice, la voz que clama en el desierto, el que tiene que preparar el camino, allanar, hacerlo llano, hacerlo transitable. Se inspira en el texto de Isaías, que hablaba del pueblo que tenía que regresar del desierto, entonces había que hacer como una carretera, decía, a bajar las colinas, elevar los valles, allanar, hacer llano, hacer como una carretera para que vuelva el pueblo. Entonces Juan se sitúa en el desierto, cerca por donde había entrado el pueblo de Israel en la época de Josué, tiene esta conciencia de los últimos tiempos, tiene clara su conciencia, se ha preparado en el desierto, porque salvo lo que nos habla solamente Lucas de su infancia, de sus padres, de ese nacimiento portentoso, los otros evangelistas ya nos presentan a él grande, situado ahí en el Jordán, preparando el tiempo y la llegada del Señor. Bueno, esta figura es notable, por eso en el Adviento, junto con el profeta Isaías y con María, la liturgia nos propone como la figura modélica. Esa también es nuestra tarea. No somos el Mesías, no somos el Salvador. Tenemos que ser como Juan el Bautista, allanar el camino del Señor. También tenemos que hacer el proceso de fe, redescubrir al Señor, y una vez que lo encontramos, y Él nos encuentra sobre todo, aceptar el mensaje de Jesús y dejar que Él obre en nuestra vida y en la vida de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestras comunidades. Es una figura maravillosa. En lo personal, a mí me gusta muchísimo porque acá en mi diócesis, en mi tierra, Él es el vicepatrono. Y acá en mi provincia está
fue fundada la segunda ciudad de Argentina. La primera de Argentina se fundó en 1551 en Santiago del Estero, allí donde es el gran exégeta Ariel Álvarez Valdés, y la segunda se fundó aquí en un lugar que se llamaba San Juan Bautista de la Ribera de Londres. Entonces está desde los orígenes de la evangelización en nuestra tierra, está Juan el Bautista. Un gran hospital, que es el hospital más grande de la provincia, público, lleva el patronazgo de Juan el Bautista. Para nosotros es una figura maravillosa y es bueno dejarnos guiar por él, y en esta preparación del Adviento volver nuestra mirada a Juan. Bueno, hasta acá llego. Preguntas. Salgo. Muy bien, les vamos a pedir nada más que sean precisos, concretos, y que no traten de qué tamaño era la túnica de los pelos de camello que usaba Juan, ¿verdad? Porque a la gente le queda. Ok, Agustín. Buenas noches. Buenas noches. Me presento, soy Agustín. Estoy siguiendo aquí el enlace desde la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, México. Y bueno, solamente quiero externar mi agradecimiento, muy bonita exposición, muy interesante todo lo que el padre nos está explicando, y creo que es muy, muy edificante poder tener este tipo de conferencias, porque nos ayudan a prepararnos mejor para vivir este tiempo santo del Adviento. Gracias. Gracias, Agustín, y saludos. Gracias, Agustín. A la comunidad de Reynosa, una comunidad tan compleja, ¿verdad? Como las fronteras. Todos los comentarios, al final les vamos a pedir que nos den una evaluación y que escriban sus reseñas allí en el curso de nuestra página. Norberto. Agustín, Gracias, soy Padre muy Manuel, devoto de la noches. Virgen de Guadalupe. Soy muy devoto. Fui ordenado el 12 de diciembre, así que tengo una profunda devoción a la Madre Guadalupana. Muy bien. En oración igualmente por todo el ministerio de este instituto. Gracias. Norberto. Gracias, Padre Manuel. Muy buenas noches para todas y para todos. Agradecerle a todo el equipo bíblico y al profesor Oscar. Mi pregunta es la siguiente. Jesús es bautizado por Juan. ¿Qué influencia pudo tener el paso de Jesús por el movimiento de Juan o con el mismo Juan para la posición frente al templo, frente a la ley, frente a todo este poder, frente al Imperio Romano? Muy buena pregunta. Los que estudian la problemática que se llama del Jesús histórico, ¿no? Pero todas son hipótesis, que tanto Jesús como Juan hubiesen pertenecido o hubiesen simpatizado con los esenios, ¿no? Entonces era esta oposición a ese sacerdocio, a ese culto del templo, a esa situación estaban bajo la dominación de los romanos, ¿no? Estaban los romanófilos, como en el caso de los herodianos, los saduceos, que se acomodaban, que era una aristocracia, bueno, los fariseos que guardaban distancia, pero también vivían una religión así formal. En el caso de Jesús llama la atención porque es de Galilea, lejos, y salvo el detalle que nos da Lucas, que estos son parientes, el resto no dice. Se encuentran estos grandes hombres allí en el Jordán y Jesús viene como uno más. En el Evangelio de Mateo dice, Juan no lo quiere bautizar y Jesús dice, necesario que cumplamos la ley. Entonces hay allí, uno puede tirar hipótesis de lo que ellos tenían detrás, pero lo que es cierto es que están en un momento crucial de la vida de lo que era en ese mundo el Imperio Greco-Romano, de la situación sociopolítica cultural de Israel, y son dos líderes innovadores. Y hay un momento en que uno deja lugar al otro. Yo le decía, en el judaísmo
Flavio Josefo tiene más datos de Juan que del mismo Jesús, que también trae datos, Flavio Josefo, ¿no? Pero como indirectos. Entonces eran figuras notables, con un pensamiento, con una elaboración propia y con una expectativa propia. Y los primeros cristianos, que son los que nos han dejado este testimonio, porque ellos lo vivieron, ubican así, clarito, la figura de Juan, y se escriben muchos, hemos visto un montón de textos, la figura notable de Juan, y luego, bueno, con el martirio, digamos, termina este ministerio de Juan, pero lo que yo le hacía notar al final, miren que por los años 54, cuando Pablo llega a Éfeso, conocían el bautismo de Juan. Entonces, seguramente tenían una influencia mutua, pero también pueden ver la diferencia del ministerio de Jesús. Juan tenía una expectativa del obrar del Señor con la severidad que él podía tener por la coherencia de su vida, ¿no? De su exigencia. Y en el caso de Jesús, obra de otro modo, ¿no? Hay un pasaje notable ahí cuando Jesús dice, ¿con qué compararé esta generación? Dice, se parecen a los niños de la plaza, a los jóvenes, que le tocamos una canción fúnebre, no lloran, una canción alegre, no bailan. Y se vino Juan el Bautista, que era austero, y ustedes dijeron, era un endemoniado. Y viene el Hijo del Hombre, dice que come y bebe, y ustedes dicen que es un borracho y un amigo de publicanos y prostituta y un glotón. O sea, la gente tenía distinta recepción, pero ellos tenían la coherencia y nosotros seguimos este mensaje de la fe, anunciado, preparado por Juan el Bautista, consumado por el Señor Jesús, y del cual Juan se convierte en discípulo, en precursor. Muchas gracias, Alicia, y luego Rosario. Buenas noches, Padre Manuel. Buenas noches, Padre Oscar. Buenas noches. Muchas gracias. Yo tenía mis dudas si Juan era un personaje histórico, y usted me lo aclaró perfectamente. Muchas gracias. La pregunta, siendo Juan bueno, el último de los profetas, digamos, esa idea mía, ¿no? En la línea del Antiguo Testamento, ¿tendría alguna relación con los celotes que querían que los romanos se fueran? Esa es la pregunta. Gracias, no, muchas gracias. Alicia, no, los celotes no, porque los celotes tenían una opción violenta de rebelión por las armas. Hay uno de los discípulos del Señor de los apóstoles que se llama Simón el Zelota, pero y dentro de eso estaban unos que eran activistas y militantes con las armas, ¿no? En esa línea no estaba. Simpatizaba más con los esenios y curiosamente desarrolla su vida, su ministerio, su misión cerca de la zona de los esenios. Y yo les contaba que los mismos judíos lo incorporan, y en ese, si bien es película, pero él dice, uno de los nuestros se retiró. O sea, Juan es muy original en todo, es original. Gracias, muchas gracias, Padre. Leopoldo. Buenas noches, Padre. Hola, Leopoldo. Gracias. Aquí estamos con mi señora compartiendo estas enseñanzas. Yo quiero preguntarle de Juan y Jesús en su relación familiar, porque en el Nuevo Testamento no hay algo que los vincule, porque ellos han sido niños. Juan se preparaba en el templo, creo que con el padre, y después sabemos nosotros que aparece en el desierto. Pero en ese tiempo, hasta que Jesús empieza la evangelización, hay una relación entre ellos como familia, porque eran parientes. Miren, el texto bíblico lo que nos dice, lo que le remarca con certeza,
que Juan, lo encontramos, es un joven que es como un Elías ayornado, ¿no es cierto? Inclusive viste como Elías, no es que no tuviese otra ropa, quiere parecer a Elías. Es consciente de una misión, ha definido su vida a partir del texto de Isaías, ¿no? Sabe qué tiene que hacer y hace, y tiene que hacer un camino de fe. Y en algunos pasajes evangélicos parece que no lo conoce. Dice, yo no lo conocía, dice. En otro dice, yo sé quién es, dice en Juan, en el Evangelio de Juan. O sea, hay ahí un dato curioso, como de un profeta independiente, austero, que cumple la misión que Dios le ha dado y que después distingue a Jesús. Hay un micrófono abierto allí. El que establece un parentesco es Lucas en el Evangelio de la Infancia. Salvo ese dato, y decíamos que los Evangelios de la Infancia están en base a tradiciones, pero están reconstruidos. En ese aspecto sabemos del parentesco, pero no sabemos más, ni tampoco sabemos si su padre lo llevaba al templo, porque además los sacerdotes les tocaba 2 veces al año, y él era de una de las categorías, no era de los sumos sacerdotes ni de la aristocracia. Zacarías, por lo que nos dice Lucas, pero no sabemos la infancia, salvo esas escenas que nos cuenta Lucas. Después ya lo encontramos de grande, a los dos. Y nos tenemos que atener a eso, ¿no? Cómo se formó el niño, cómo quedó huérfano, si tenía padres ancianos, todas esas cosas ya no sabemos. Lo encontramos en su vida activa como un hombre determinante y respetado en Israel, por su coherencia, por su mensaje. Muy bien. ¿Alguien más quiera preguntar, algún comentario? Por ahí veo a yo sí deseo hacer una pequeña preguntita, padre. Padre, si Juan el Bautista no hubiera bautizado a Jesús, ¿qué hubiera pasado? Eso tiene que preguntarle al Padre Eterno. Según Juan cumple una misión, es una misión importantísima porque es el eslabón entre la antigua alianza, la primera alianza y la llegada del Salvador. Él cumple esa misión y la Biblia lo hace ver. ¿Él qué hace? Él prepara el pueblo para la llegada del Salvador. Él tiene un gesto como profeta, tiene un mensaje severo, tiene una vida austera y tiene un gesto que era meterlo en el Jordán para que la gente sienta aliviada, sienta purificada, en la línea que había anunciado Ezequiel, que había anunciado Zacarías. Los gestos eran importantes, muy importantes, porque el lenguaje está hecho de gestos y de palabras. Ese es el rol de él, y Jesús elige, o Dios elige, la manifestación, el comienzo de la vida pública, de salir del anonimato de la vida oculta en Nazaret, el Jordán, en el bautismo de Juan, que curiosamente se hacía por donde el pueblo, 1200 años antes, había pasado. Por eso cuando interprete Pedro ya el bautismo cristiano, que es otra cosa, va a decir, es en pasar por las aguas para entrar en la tierra prometida. Todo está cargado de un lenguaje simbólico. Así que Juan es necesario en el plan providente de Dios. Pensar otra cosa sería entrar en hipótesis. Dios lo ha querido así, eso es lo que nos deja la Biblia, y acaban de ver ustedes abundantes testimonios sobre la persona y el ministerio de Juan. E inclusive ese elogio hermoso de parte de Jesús, que de los nacidos de mujer no hay nadie más grande que Juan el Bautista. Muchas gracias. A Sebastián, creo que tenía una pregunta. Sí, buenas noches, padre. Mi
pregunta es en orden a la expectativa, ¿no?, que tenía Juan y que se ve en los textos que leímos, la figura de un Dios justo que llama a volver al camino, ¿no?, a la palabra, y esa expectativa se ve también en los textos que entra también en un querer confirmar quién era Jesús, si él era el que había de venir, ¿no? Esta imagen de Dios como que se va descubriendo, que se va revelando, principalmente en Jesús, radica en un Dios misericordioso, o sea, como la expectativa de Juan de la figura de un Dios justo o con rasgos del contexto judío, y un Jesús que va revelando a un Dios misericordia, digamos, que donde los ciegos ven, bueno, nada, eso, como esa tensión, padre. ¿Cuál es la pregunta? Perdón, porque no le entiendo. Si ahí existe como una contrariedad, o no, digamos, ¿no?, entre esta imagen de Dios en la expectativa de Juan y esta imagen de Dios que va revelando Jesús. Sí. ¿Sos argentino, Sebastián? Sí, padre, de Salta, de Tartagal, fui alumno suyo en algún momento. Estamos reconociendo, qué bien, Sebastián. Bueno, mire, si uno lee el Antiguo Testamento, había como un abanico de posibilidades. Se esperaba un Mesías de la línea real, davídica, un Mesías, como le expliqué, el Deuteronomio 18, en la línea profética. En Zacarías se enuncia un doble Mesías de la línea sacerdotal y de la línea davídica, como esperaban también en Qumran, ¿no?, los esenios. O sea, había mucho. Y la prédica profética, si bien hablaba de misericordia, todo, lo advertía al pueblo y había una prédica severa. Entonces Juan es típico de una persona coherente, exigente consigo misma, que llama a la conversión y llama con la exigencia. Entonces él espera, además estaba en el profeta Amós, el día de Yahvé, terrible, con todas estas imágenes. Entonces él entiende eso. Un poco también la amenaza va por la urgencia del cambio, porque si no la gente se va a condenar, ¿no? Entonces, de ese modo, él piensa de esa manera, y Jesús lo desconcierta porque es un actuar de Dios totalmente distinto, ¿no?, en cuanto a la misericordia, a la atención, a la sanación. Y él, pero miren qué importante, él pregunta y acepta, y Jesús contesta con obras y con la misma escritura. Eso también nos pasa a nosotros. Todos nos hacemos imágenes de Dios, que constantemente tenemos que cuestionarlas y dejar que la escritura cuestione. A veces somos demasiado severos con nosotros mismos, con el prójimo. No es que no haya que ser exigente, pero Jesús actúa de otro modo, Juan lo acepta. Hasta en eso es modélico. Él era un tipo, voy a poner un ejemplo, Pelagio, posteriormente en la época cristiana, que lo va a combatir San Agustín, era un monje así tan exigente que él pensaba que la gracia era algo así, que no hacía ni falta, que uno podía por uno mismo. El voluntarismo cristiano, el rigorismo, eso hay que tener cuidado. Juan hace un camino, era un tipo coherente, pero hace un camino de aceptación de los modos que se manifiesta Dios. También en eso es ejemplar. Muchas gracias, Padre Oscar. Y miren, yo creo que eso también contestó la pregunta de las hermanas DJ, que preguntaban que cuál era la relación con el nombre de Juan, Dios es misericordia, con la misión de denuncia. Yo creo que va ahí. Se nos acaba el tiempo, no me queda más que agradecerles. El último día les vamos a estar dando las novedades de lo que vamos a estar realizando, solamente con la finalidad de que vayan teniendo en cuenta todos los cursos que ofrecemos, muy particulares de acercarnos a la Biblia desde este punto de vista, ¿verdad? Yo sé que hay muchas opciones, como dicen los anuncios de las aerolíneas. Usted tuvo la oportunidad de volar con muchas aerolíneas, pero nos prefirió a nosotros, y lo cual le agradecemos.
yo sé que hay muchas personas o centros que ofrecen cursos bíblicos, cada quien tiene su enfoque. Yo nunca estoy tratando de entrar en competencia. Esta es nuestra línea y esperemos que ustedes vayan aprendiendo también a abrirse al Espíritu de Dios que nos habla por medio también del estudio. Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana con el favor de Dios. Padre Oscar, gracias. Y Gracias. el padre Oscar no tomó ni una cerveza. Tenemos la figura de José. Él se hizo el voto de Juan el Bautista, que no tomó vino. ¿Quién? No, yo soy devoto, pero yo ya soy cristiano. Yo soy discípulo del Señor. Ay, sí, luego esos vinos tan ricos que hay por allá en esas hermanas repúblicas del sur. Bueno, hermanos, cuídense mucho, felicidades, que Dios Hasta les mañana, bendiga, si Dios quiere. y nos vemos mañanita.